Muy buenos días a todos. Por favor, ¿alguien me puede confirmar si se está escuchando bien? Bueno. Correcto. Dorali, muchas gracias. Israel, gracias. Ahorita en un momento más comenzamos. Muy bien, Sandra, muchas gracias. Ahorita comenzamos. Nada más damos unos minutitos para ver si entra un poquito más de aforo y empezamos. Vamos a dar unos 3, 5 minutos más y listo. Gracias, igualmente, Adrián, un saludo. Aquí andamos listos para ampliar un poquito el conocimiento. Ahorita ya comenzamos. Muy bien, ya casi llegamos a 20 para empezar, está muy bien. Ahorita nada más que se conecten unas 2, 3 personas más y empezamos. Bueno, pues creo que igual podemos ir empezando. Pues mucho gusto, mi nombre es el doctor Sergio Abraham Lozano Garza. Yo soy médico, pediatra, neurólogo pediatra también. Soy egresado de la Universidad de Monterrey de Medicina, egresado de Pediatría también de la Universidad de Monterrey bajo el sistema Christus Muguerza y de Neurología por parte del sistema del Tecnológico de Monterrey. Todos mis estudios los hice en Monterrey, he tenido varias rotaciones internacionales, hice mi internado en Estados Unidos, la verdad es que me fue muy bien. Y pues bueno, obviamente la neurología pues terminó siendo mi pasión, vamos a decirlo. Y estoy muy contento de estar compartiendo con ustedes ahorita algo de lo que he aprendido a lo largo de estos años, mi experiencia. Y bueno, me gustaría empezar por agradecerles por estar aquí conmigo, por escucharme. Y bueno, yo espero que esta charla, pues que la podemos hacer un poquito informal, sea de utilidad para ustedes. Ustedes me pueden detener, me pueden hacer preguntas,
como ustedes gusten. O si quieren dejamos las preguntas al final, como ustedes gusten. Pero bueno, entonces esta plática trata principalmente para ver el autismo. El autismo, bueno, es muy prevalente en México y en Estados Unidos. El autismo, así hablando en cifras generales, 1 de cada 54, 55 niños más o menos en Estados Unidos tiene autismo. Es una cifra muy alta. Y más o menos 1 en 115, 1 en 116 niños en México tienen algún grado de autismo. Esas son las cifras actuales, por así decirlo. Entonces, vámonos primero con una descripción general del padecimiento y luego ya nos vamos a los puntos específicos que son como el centro de la plática. Entonces, primero que nada, ¿qué es el autismo? El autismo no es algo, vaya, en la sociedad es algo muy estigmatizado. El autismo no es algo de lo que se va a morir un niño, no es algo que hace que esté loco, no hace que el niño se porte mal, no, para nada, eso no es. El autismo es un trastorno, así se le debe llamar, es un trastorno del desarrollo, ¿sí? Los síntomas del autismo que ahorita voy a mencionar casi siempre aparecen antes de los 30 meses de edad, ¿sí? O sea, antes de los 2 años y medio, ¿sí? Entonces, en el autismo se le dice que es un trastorno, pero yo más que llamarle trastorno, yo diría más como una condición, como una forma de ser o un estilo de vida, ¿sí? Si bien sabemos que, o sea, nosotros sabemos más o menos cómo es el paciente con autismo, cómo se comporta, qué hace, o sea, más o menos podemos ver, se me hace que ese paciente tiene algún trastorno del desarrollo, pudiera tener autismo y así. Pero para ampliar un poquito el panorama aquí, para para poderles hacer ver esto de una forma más práctica, pues para que una persona tenga autismo como tal, a grandes rasgos, tiene que tener 3 rubros afectados. 3. Primero, el lenguaje, ya sea que nunca lo adquiera o que lo vaya adquiriendo y luego se detenga en un punto y tenga una regresión. Ese es un punto. La segunda es la socialización. ¿Qué es esto? La socialización es que tiene alteraciones en la comunicación social. En términos un poquito más sencillos, no busca la interacción social con sus pares, ¿sí? No le interesa formar relaciones sociales, o puede ser que sí le interese, pero es difícil para él hacerlo, para él o ella llevarlas a cabo, ¿sí? Y pues por último, la conducta. Las conductas son de las cosas más notorias que vemos en un paciente con autismo, sobre todo en los pacientes con autismo severo. En el autismo severo las conductas son las clásicas que todos conocemos, que si se chupetean la lengua todo el tiempo, que si brincan, aletean, gritan cuando se emocionan, llanto, risa, que no están motivados por nada. Y pues bueno, estos son datos que a nosotros nos van ayudando para poder identificar los datos de autismo. Ahora, ¿cómo se clasifica el autismo? O sea, ya no es como antes. Antes era autismo leve, moderado, severo. Así, a secas. Ahora ya no. El autismo ahora se clasifica con base en el grado de ayuda que necesitan, ¿sí? Y pues bueno, es importante mencionar que a pesar que el autismo sea un grado 1 o que tenga un mínimo requerimiento de ayuda, o sea, leve, lo que antes se le llamaba Asperger, de todos modos afecta de una manera significativa la vida de la persona, la vida del paciente está afectada, independientemente de que tenga un autismo que lo que antes llamábamos leve o que requieren poca ayuda, por así decirlo. Entonces, como mencionaba, tenemos el 1, el 2 y el 3. O sea, el que necesita poca ayuda, el que necesita moderada ayuda y el que necesita mucha ayuda. Les voy a pasar un ejemplo. Por ejemplo, el paciente que sí habla, que sí tiene cierta interacción con los papás y con algunos primos y todo, pero tiene cierta afición a alguna cosa en particular. Háblese, no sé, últimamente me ha estado tocando mucho los dinosaurios, las computadoras, los carros, cierto superhéroe, pero solo eso, ese se clasificaría como un grado 1. ¿Por qué? Porque el paciente no necesita tanta ayuda, solamente tiene problemas en la socialización,
algo en las conductas, pero nada más. Entonces sería un paciente con autismo con poca necesidad de ayuda, por así decirlo. Y luego nos pasamos al moderado. Ya en el moderado necesitan un poquito más de ayuda, batallan un poquito más para el lenguaje, las conductas empiezan a ser un poquito, pues vamos a decirlo así, anormales, conductas distintas al resto de los niños. Y pues bueno, esto ocasiona que sí llame un poquito más la atención. Entonces esos calificaríamos como el grado 2. Es como el grado intermedio, que necesitan algo de ayuda, pero no están en el extremo tampoco. Y luego tenemos a los pacientes grado 3. Los pacientes grado 3 o que necesitan mucha ayuda, como está clasificado actualmente, son los pacientes que no tienen lenguaje, son bien agresivos, tienen muchas conductas anormales, la socialización está muy afectada, entre otras cosas. Entonces, esos pacientes los catalogamos como los pacientes con alto grado de necesidad de ayuda, ¿sí? Estas son cosas que yo les comento como a grandes rasgos para como aterrizar en el tema como tal. Y pues bueno, ahora sí vamos al punto, ¿verdad? Las manifestaciones del autismo, o sea, ustedes van a preguntar, bueno, ya nos explicó más o menos qué es lenguaje, conducta, socialización. Ok. Ahora, ¿qué vamos a ver primero? Porque ese es el centro de esta charla. O sea, ¿cómo lo voy a identificar tempranamente en mi casa? ¿Cómo lo voy a identificar yo con mi hijo si mi hijo está chiquito y de una vez quiero saber? Bueno, pues muy importante. Bueno, las manifestaciones se pueden detectar tan temprano como a los 6 meses de vida, aunque existen algunos reportes y existe literatura que avala que a partir de los 2 meses ya se pueden empezar a ver algunos datos. Entonces esto es muy importante porque si nosotros vemos que un niño de 2 años empieza, de 2 meses, perdón, de 2 meses, o sea, chiquitito, mostrar ciertas conductas que ahorita yo les voy a comentar para que igual les sirva esta plática, para que les sea útil. Nosotros podemos hacer una intervención temprana. Si a un papá o mamá le llama la atención, dice, ay, ¿sabes qué? Me llama la atención este dato clínico, déjame se lo llevo al doctor. Y el doctor, pues, el neurólogo debe de saber que cierta cosa está mal. Entonces, eso es lo importante de la intervención temprana, ¿sí? Entre más temprano se detecte un paciente, es mejor el pronóstico. Siempre es así. Independientemente de si su autismo es leve, moderado, severo, lo que sea, entre más temprano se aborde es 1000 veces mejor, 1000 veces mejor. Entonces quedamos, a los 6 meses por lo general se empiezan a ver, pero hay datos de literatura con evidencia que menciona que a los 2 meses ya se pueden empezar a ver algunas cosas, ¿sí? Entonces, vámonos ahora sí con los datos tempranos. Entonces, en la mayoría de los estudios actuales menciona que durante el primer año, o sea, desde que nacen hasta el año, hasta que cumplen un añito, se manifiestan principalmente datos de afección en la comunicación y en lo social, porque es cuando está más constante la interacción con papá, con mamá. Es el niño chiquito, el recién nacido, está papá y mamá con él todo el tiempo, lo están mimando, le dan de comer, le cambian el pañal, todo. Entonces, eso hace que se den cuenta, hasta cierto punto hace que se den cuenta de estos datos que pues son anormales, ¿verdad? Entonces, bueno, y ya la parte de conducta, o sea, la parte de comunicación y social se dan más o menos en el primer año. Y la parte de las conductas, que ya es el aleteo, brincar, correr en círculos, correr de un lugar a otro sin razón, risa inmotivada, llanto inmotivado, cosas que ya les había comentado ahorita, eso se da a partir del segundo año. Ahora, eso no es una regla, o sea, puede ser que así sea porque es el patrón. Dentro del primer año falla comunicación y social, y dentro del segundo año empieza a fallar más la parte de las conductas. Pero no siempre es así. Recuerden que se le llama trastorno del espectro autista porque es algo muy grande, es un espectro. O sea, hay niños que tienen autismo y que sí hablan, pero batallan un poquito para llevarse bien con los niños de su edad. Y tiene autismo, porque cumple con los criterios del DSM-5, que es el libro que nosotros utilizamos, es el manual de psiquiatría. Y hay niños que de plano no hablan nada,
Hay niños que no hablan nada, son bien agresivos, tienen conductas bien anormales, son cero flexibles, entre otras cosas que ahorita vamos a mencionar. Y pues bueno, eso también es autismo. Entonces, ¿cómo es posible? Se preguntarán ustedes, ¿cómo es posible que un niño que sí habla, que nada más batalla para llevarse bien con sus compañeros, a un niño que no habla, que tiene conductas bien anormales, que le pega a los papás, que todo, ¿cómo tienen el mismo diagnóstico? Pues sí, tienen el mismo diagnóstico, por eso es un espectro, o sea, es un abanico muy grande de signos y síntomas. Entonces, es muy importante que se conozca esto. Entonces, la parte de, en el primer año, lo que comentaba, la comunicación y la parte social, cómo se va a manifestar principalmente. Ahorita nos vamos a ir a detalle, pero en general es como falta de fijación de la mirada. Eso es algo que es bien típico que los pacientes muestren, por así decirlo. Y bueno, de la parte de los 2 años, las conductas, pues ya es el aleteo y todo lo que ya les venía comentando ya de tiempo atrás. Entonces, bueno, las señales de alerta que nosotros tenemos que estar al pendiente en los pacientes con autismo pueden ser de dos tipos. O pueden ser que alguna conducta o alguna forma de actuar es excesivo o es muy pobre. Ahorita les voy a desglosar cada una de esas dos cosas. O sea, o es mucho o es muy poco, pero nunca está en el medio, como que no se comporta como el promedio. O es mucho o es muy poco. Esos son los señales de alarma principales. O sea, como que teniendo esa mentalidad de que, bueno, este niño como que hace mucho esto, o al contrario, este niño como que le falta hacer esto. Bueno, ahí en los extremos es donde más o menos nos damos cuenta de que si hay algún problema ahí del neurodesarrollo, ¿verdad? Ahora, muy importante, antes de empezar a pasar con los datos ya francos y precisos, ya que les di una buena introducción, muy importante, no porque tenga un dato de alarma, uno, ya va a ser autista, o sea, ya va a ser un paciente con autismo, para nada. En realidad tienen que ser más o menos de 2 a 3 signos, de 2 a 3 síntomas, que tengan duración significativa, frecuencia significativa y más que nada la intensidad significativa. La intensidad me refiero a que causen un disturbio o causen un problema en la vida diaria del individuo. Entonces, ahora sí, vámonos directo a los datos de alerta. O sea, ¿qué es lo que yo tengo que ver para sospechar como papá? ¿Qué es lo que yo tengo que ver en un niño, en mi hijo, para sospechar que pudiera tener autismo? Bueno, ahí les va. Primero que nada, lo más temprano, acorde a los estudios recientes, es a los 2 meses, como ya les comentaba. Están chiquititos, dicen, ¿cómo es posible que se detecte autismo así? Pues sí se puede, son algunos datos de alerta ahí un poquito específicos. Miren, a los 2 meses, por lo general, notan, ya ven que les comentaba, o es mucho o es muy poquito, no como el promedio. Entonces, muy importante, a partir de los 2 meses ya se puede empezar a notar cambios en lo sensorial, o sea, en cómo ellos perciben el mundo. Eso es bien sabido, los pacientes con autismo perciben el mundo distinto. Por eso se tapan los oídos cuando hay sonidos fuertes, por eso no les gustan ciertos colores, por eso se emocionan viendo abanicos, viendo focos, etc. Todo eso es sensorial. Todo lo que entra al cuerpo por parte de los 5 sentidos es sensorial. Entonces, los pacientes con autismo tienen un trastorno sensorial, ¿sí? Acompañante, ¿correcto? Entonces, a los 2 meses, ¿qué es lo que vamos a ver? Primero, hipersensibilidad a los estímulos. Literalmente puede ser que le hablen y se asuste y empiece a gritar y gritar y gritar, como algún estímulo suave, o sea, una reacción desproporcionada, vamos a decirlo así. Eso es uno de los datos importantes. O no tiene que ser necesariamente de voz, o sea, no tiene que ser verbal. Puede ser táctil, por ejemplo, una intolerancia a cierta textura. Oye, no, pues ¿sabes qué? Creo que la colcha que le tejió su abuelita no le gusta nada. Cuando la toca la piel, empieza a llorar y patalea y todo. Ah, bueno, pues ahí un poquito ahí de datos de alerta. Ojo, muy importante, no porque tenga una cosa ya va a haber problema. O sea, tiene que haber varias. Entonces, pero sí les voy desglosando poco a poco para poder ir viéndolo. Entonces, ese es un exceso. O sea, un exceso es que
que llore mucho por estímulos que son tenues, que anormalmente lo cheque, o sea, que anormalmente los reciba y pues llore mucho. Eso es la parte del exceso. Ahora, ¿qué parte a los 2 meses de lo sensorial es lo bajito? Es lo contrario. O sea, hiposensibilidad a estímulos, ¿sí? Por ejemplo, el típico niño que a todos nos ha pasado y les comparto de forma personal, digo, ahorita estamos en un live, es platicado y les comparto con toda la confianza del mundo. Hasta a mí se me ha caído mi hija de la cama, o sea, literalmente. Entonces, lo menciono como ejemplo, ¿por qué? Porque tienen hiposensibilidad a estímulos. O sea, van a notar, oye, el niño se metió un golpazo en la cabeza o se pegó o no sé, le pegué sin querer o cosas así y no, andan como si nada, ellos andan como si nada hubiera pasado. Entonces ya tenemos a los 2 meses que sean hiperreactores o hiporreactores, ¿sí? Entonces, pues muy importante esto a los 2 meses. Ahora, ¿qué otra cosa vemos a los 2 meses? Tempranito, la mirada, ¿sí? Eso es bien importante. La mirada. El contacto ocular, por lo general, está presente durante los primeros meses, ¿sí? Pero a partir de los 2 meses van a notar que va como que en declive. Puede ser que sí se me queda viendo tantito, pero no, ya no. O sea, le hablo, estoy así enfrente de él, literal, y haz de cuenta que no hay nadie ahí. Pues bueno, igual ahí es importante empezar a ver eso. Por lo general es un poquito complicado cuando no se tiene el ojo clínico, el entrenamiento, por así decirlo. Pero sí algunos papás pueden empezar a detectarlo. Entre 2 y 6 meses, si notan que el contacto visual no es correcto, que ustedes le hablan, lo apapachan, se acurrucan y todo, y no los voltea a ver, ahí es un dato de alarma, ¿sí? Y bueno, ahí digo, ahí una disculpa, me pasé directo a la parte de hipo, a la parte del defecto. Ahora vámonos a la parte hiper, o sea, de la mirada, ¿qué nos va a llamar la atención? ¿Sí? Que tenga una mirada fija, o sea, que esté viendo todo el tiempo a algo, ¿sí? Y que no esté modulada, o sea, que no responda o que no cambie fácilmente con ciertos estímulos, que se quede viendo, por ejemplo, algún abanico, algún foco, cosas así, pero que se quede viendo un buen rato, como comentaba. Que sea significativa la frecuencia, la duración y la intensidad de los síntomas, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Entonces ya llevamos dos. De la mirada de 2 a 6 meses y de la parte sensorial, desde los 2 meses que empieza eso, ¿correcto? Entonces, otra cosa, a partir de los 2 meses, ¿qué más vamos a ver? La reacción al entorno, ¿sí? En inglés es una palabra que se llama arousal. Arousal es cuando se estimula, por así decirlo. Entonces, el exceso, pues es un llanto que es difícil de interpretar. O sea, por lo general, cuando pasan en los primeros 6 meses, ya los papás saben identificar, este es llanto de sueño, esto es llanto de hambre, esto es llanto de que trae popó, esto es llanto de que trae pipí, esto es llanto de que trae calor, etcétera, etcétera, ¿sí? El llanto en los pacientes que están afectados o que pudieran estar afectados es un llanto difícil de interpretar. O sea, los papás como que no le agarran bien la onda, ¿sí? Inquietud motriz constante, como que están muy inquietos. Y pues bueno, al contrario, eso es lo hiper, ahora lo hipo, ¿sí? De la parte del arousal, del movimiento, de que lo estimulen. Son los bebés que son bien calmaditos, nunca lloran, están nada más así, no hacen nada. O sea, sí estoy de acuerdo que el temperamento se hereda. O sea, hay niños que son muy tranquilos y no tienen autismo. Y hay niños que son muy acelerados y lloran mucho y pues sí tienen autismo. Pero pues es importante saber los excesos, por así decirlo. Cuando dices, no, pues de plano no hace ni un pío. O sea, no, ni hace nada, ni balbucea, ni nada. Pues ahí es cuando tenemos ahí algún problema, ¿verdad? Otra cosa muy importante, la sonrisa social. La sonrisa, o sea, cuando se ríen socialmente, cuando responden a una sonrisa, ellos responden igual. A eso se le llama sonrisa social. Eso se debe de dar a partir de los 2, 3 meses también, es importante. Son datos bien tempranitos, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería un síntoma como de exceso de la sonrisa, por así decirlo? Normalmente, en pacientes normales que no tienen el trastorno, la sonrisa social se da más o menos, como ya les mencionaba, entre 2 y 3 meses, más o menos. Pero en los pacientes que están afectados o que tienen datos de alerta de autismo,
pues bueno, tienen una sonrisa pues congelada, fija, siempre están sonriendo, pero sin ningún estímulo, sin que le sonrían de regreso ni nada. Y pues está lo opuesto, lo hipo, lo que es poco, ¿verdad? Y esa es la sonrisa que únicamente se da como un acto reflejo, o sea, no a un acto reflejo eh, provocado por alguna estimulación sensorial. Por ejemplo, no sé, que le hagan cosquillas. Si no le hago cosquillas, nunca se ríe. Ah, bueno, pues ahí es un problema, ¿verdad? Porque tiene que enterarse de que pues hay gente alrededor, existe un mundo, existe mamá, existe papá, y pues hay que responder, o sea, hay que estar interactuando con ellos, porque pues son nuestros cuidadores, ¿verdad? Entonces esa es otra parte. Entonces ya vimos todo lo de los 2, 3 meses. Y pues bueno, ahora sí, pasando a niños un poquito más grandes, el mayor interés por los objetos que por las personas. Son pacientes que pueden tener o mucho interés o muy poco interés. Entonces, vámonos a desglosarlo. Eh, Prefieren estímulos no biológicos a estímulos biológicos. Háblese de algún juguete o alguna cosa contra los papás, ¿verdad? Entonces, el interés por los objetos se refiere más o menos desde los 4 a 5 meses. Se puede empezar a notar de forma muy sutil las contingencias perfectas, o sea, el ritual, que le guste siempre jugar a lo mismo, que le guste siempre estar en el mismo lugar, acostado siempre, nada más en ese lugar. Pues bueno, también es algo pues ambiguo, vamos a decirlo, porque pues hay niños que les gusta estar en otro lugar y pues ya está. Pero pues hay gente hay niños que a pesar de estar en el mismo lugar, solo se quieren quedar ahí, solamente ahí, y va pasando el tiempo y pasan los meses y solo les gusta ahí, solo ahí, solo ahí, solo ahí. Entonces eso también puede llamar un poquito la atención. Las conductas repetitivas y pues bueno, que prefieren más los estímulos no biológicos, no prefieren tanto estar con los papás, no prefieren tanto estar con cuidadores, con los abuelitos, etcétera. Prefieren como que ellos andar como más en su onda, un poquito más retirados, ellos están aparte. Entonces eso también es un dato que debe llamar la atención. Existen otras cosas como las dificultades motoras. Las dificultades motoras no siempre se dan, pero es importante reconocerlas, ¿sí? Esto se da a partir de los 4 meses, ¿sí? Muchos pacientes con autismo están hipotónicos o hipertónicos, o sea, están muy aguaditos, muy flácidos, o están duros, están duritos, ¿sí? Esto pues igual, esto lo detecta más que nada el neurólogo. Esto es nada más para comentarles que sí, efectivamente puede ser que los papás, a veces sí me ha tocado que llegan pacientes de, no sé, 8 meses y me dice, doctor, ¿sabe qué? Este niño está aguadito. Ah, bueno, a ver, vamos a checarlo. Y sí, efectivamente está hipotónico. Entonces, como está hipotónico, no le permite desarrollarse totalmente. No le permite sentarse, no le permite levantar la cabeza, no le permite patalear como lo debe hacer un niño, no le permite, vaya, hacer un neurodesarrollo típico o normal, vamos a decirlo, ¿sí? Y bueno, ya pasando a niños un poquito más grandes, de 4 a 6 meses más o menos, eh, ya vimos los síntomas y los signos que son considerados como tempranos. Y pues bueno, vamos a pasar a los niños que están más o menos ya entre 4, 6 hasta los 12 meses, ¿sí? Que es aquí precisamente es cuando ya se pueden dar cuenta los papás de forma un poquito más fácil. Entonces, aquí sí es importante mencionar lo siguiente. Primero, empieza de 4 a 6 meses, empieza más o menos lo del balbuceo. Empiezan ahí con gestos un poquito imitativos, va, 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 y empiezan también a reírse. Ya francamente las carcajadas se dan a los 6 meses más o menos. Entonces vamos a ver alteración en la comunicación en el balbuceo en los pacientes que tienen riesgo de tener autismo, más o menos entre 4 y 6 meses, ¿verdad? Entonces tenemos lo mucho y lo poco. Recuerden, lo mucho y lo poco. Si es promedio, lo más seguro es que sea normal, pero si es mucho o poco, ahí hay un problema, ¿sí? Entonces, el exceso, o sea, un problema de exceso de balbuceo, es un balbuceo repetitivo, difícil no está dirigido,
inclusive es un poquito difícil de imitar por los mismos papás. Eso es un balbuceo excesivo, es un balbuceo anormal, ¿sí? Y pues bueno, está la otra parte, la parte del defecto, la parte del hipo, ¿sí? En la parte de la comunicación, el balbuceo, que bueno, pues es simplemente eso, que no tienen balbuceo, no tienen intención por comunicarse, y eso pues también debe llamar un poquito la atención. Recuerden, este dato de alarma se da entre 4 y 6 meses, lo más temprano. Obviamente a los 8, 9, 10 meses que no produce ninguna palabra, pues bueno, ahí sí, ¿verdad? Perdón, ningún tipo de balbuceo, pues ahí sí ya nos hace sospechar. Yo lo que me estoy enfocando es a qué edad es lo más temprano que se puede detectar para de esta forma poder intervenir de forma temprana. Esa es la idea, ¿ok? Y pues bueno, qué otras cosas podemos nosotros notar que es más o menos desde los 6 meses para adelante, ¿sí? La relación o la parte ahora sí social, franca, la interacción con los papás. Hay una falla precoz para compartir ciertas experiencias, ciertas actividades, ciertos pensamientos con otras personas, y no parecen disfrutar tanto ciertas actividades, sobre todo con papá y mamá. Eso es pues común, es muy común. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a anotar eso? Acuérdense, otra vez, soy bien terco, pero esto sí necesito que se quede bien grabado. O es mucho o es poco. Si es en medio, lo más probable es que sea normal, pero es mucho o poco. ¿Cómo vamos a traducir esta parte de la relación con los demás a partir de los 6 meses? Bueno, lo que es mucho, perdón, eh, que inicia constantemente, pero de forma excesiva, como muy pegados, muy pegados, muy pegados. Entonces, eso también son iniciaciones constantes que también pueden ser anormales. También debe tener a los 6 meses cierta independencia, o sea, tiene que también jugar él solito. A los 6 meses va a ver 2 objetos y los va a chocar, cosas así. Y pues bueno, la parte negativa, la parte hipo, pues es que pues no le interesa simplemente, ¿verdad? Ausencia de inicio, ausencia de respuesta, alguna relación con los papás, con los abuelitos, primos, tíos, etcétera, etcétera, ¿sí? Otra cosa que también se da a los 6 meses es muy, muy importante, son las expresiones faciales. Esto también es súper, súper común. Lo más temprano que aparecen es más o menos a los 6 meses, ¿sí? Entonces, a los 6 meses, las expresiones faciales en los pacientes con autismo los pacientes con autismo tienen poca expresividad. O sea, no expresan mucho la risa, no expresan mucho el llanto, no expresan mucho el disgusto. O sea, ya para los 6 meses los papás conocen perfectamente si está irritado porque tiene hambre, porque tiene sed, porque tiene frío, etcétera, etcétera. Es lo que comentaba ahorita del rubro de los 2, 3, 4 meses. Que ya a partir de esta edad, de los 2, 3, 4 meses, los papás ya identifican el tipo de llanto que tiene. Bueno, no se identifica ahí, y ahorita a los 6 meses también es importante mencionarlo. ¿Por qué, está triste, no quiere jugar? Bueno, pues a lo mejor el niño tiene hambre, o tiene sed, o tiene sueño, o nada más quiere estar cargado, pero no tiene expresiones faciales. O sea, nada más se queda así, se queda pues tranquilito. Y eso pues no es normal, definitivamente no es normal, ¿sí? Otra cosa también súper mega importante, que igual eso también le sirve como tip general de pediatría general, es lo que nosotros llamamos la ansiedad de separación y la permanencia del objeto. Son dos cosas, son dos habilidades que se adquieren más o menos entre 8 y 9 meses de edad, ¿sí? Entre 8 y 9 meses de edad, de hecho, tengo ahí en mi Instagram, tengo lo del peekaboo, que es más o menos lo que quiere decir esto. Lo quiero traducir un poco. Más o menos a los 8 o 9 meses, un paciente normal, un paciente que no tenga autismo, ese paciente va a identificar cuando un objeto sigue existiendo a pesar de no estar ahí, ¿sí? Por eso es el famoso juego del peekaboo, ¿sí? Uno se tapa los ojos y el bebé, pues un bebé más chiquito de 8 o 9 meses dice, pues desapareció, quién sabe dónde esté mi papá. Pero un paciente, una persona, un niño de 8, 9, 10 meses que ya tiene desarrollada esta habilidad, va a saber, Evelyn, saludos Evelyn, va a saber que el objeto sigue ahí, nada más que está escondido, por así decirlo. Entonces, esto los pacientes con autismo no lo tienen, o no lo
vaya, no lo desarrollan, ¿sí? También a los 8 o 9 meses es cuando se da la ansiedad de separación. Es cuando si está con papá o con mamá y se lo pasan al primito nuevo, vamos a decirlo, o al tío nuevo, al tío que vino de Estados Unidos, o al tío que vino de México, de donde quieran, que vino, lo va a conocer y apenas tiene 8 o 9 meses. Ustedes se lo pasan al tío para que lo cargue y es un martirio y un suicidio porque está llore y llore y llore. Bueno, eso se llama ansiedad de separación y eso se da entre 8 y 9 meses. Los pacientes con autismo tienen o un exceso de que quieren estar nada más con los papás, no importa quién, o sea, no se deja ni con el hermanito con quien convive todo el día, o al contrario, no la tiene. Le pueden pasar al bebé al chavo al que le trae la comida del Uber Eats y del Rappi, de lo que ustedes quieran, y se lo pasan para que lo cargue y el niño anda como si nada. Entonces eso también es anormal, ¿sí? Entre 8 y 9 meses lo normal es que sí se estrese el niño. Lo normal es que se estrese el niño cuando se lo pasan a una persona que no conoce tanto o que no conoce, ¿verdad? Eso es lo normal. Los niños que les vale gorro y se los puedes pasar a quien sea, pues bueno, eso pues no es normal definitivamente a esta edad. Y los niños que hacen lo contrario, pues también es anormal, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Súper importante, este sí es clavicisísima. A los 9 meses, la atención conjunta. Esto es súper importante. De hecho, hay muchos estudios que se centran nada más en este síntoma para ver si van a tener autismo posteriormente o no. Eso se llama atención conjunta, ¿sí? A partir de los 9 meses de edad, ellos requieren ya de un poquito de más socialización. El niño normal, vaya, el niño que no tiene autismo requiere una mayor socialización. Pues en este momento pues tiene 9 meses, pues sería con los papás. Pero es más como, ¿qué es esto de la atención conjunta? Es, por ejemplo, el niño agarra un juguete y se lo da a mamá y a papá para que disfruten juntos de ese juguete o de esa actividad. Por ejemplo, una pelota o un muñequito, una muñequita que tenga que le guste, se lo pasa a papá y lo ve a los ojos. Y eso es atención conjunta. Tiene la intención el niño de comunicarse. Eso es intención comunicativa. El niño tiene la intención de comunicarse con la mamá o con el cuidador para compartir esa experiencia placentera que es darle simplemente el juguete al niño, ¿verdad? Entonces, muy importante también lo de la atención conjunta. ¿Se da a partir de cuándo? 9 meses. A partir de los 9 meses es la atención conjunta, ¿sí? Ya para esta edad, el niño tiene que mantener cierto contacto visual, compartir experiencias, reírse si le sonríen, o sea, ya es una cosa ya es una cosa ya más notoria, por así decirlo, a los 9 meses. Y pues bueno, también ya pasando un poquito a niños más grandes, pues hablando más de datos un poquito ya más francos, ya más notorios, vemos por ejemplo la respuesta a su nombre. Eso es bien clásico. Si a partir de los 12 meses no responden a su nombre, está bien fácil. Muy seguramente tiene un problema o de audición, que también tenemos que descartar que no tenga ningún problema en el oído, o sea, que no escuche, por eso no responde a su nombre, o que tiene un trastorno del desarrollo. Háblese autismo, ¿ok? Entonces, muy importante esto. Y pues bueno, la respuesta a su nombre ya lo vimos. Si no responde a su nombre a partir de los 12 meses, no está bien algo ahí, ¿ok? Y pues los gestos también igual. Gestos comunicativos, señalar con el dedo índice. Esto pues a partir de los 12 meses se manifiesta muy francamente. Hace así con el dedo cuando quiere una galleta, cuando quiere la leche, cuando quiere el biberón, cuando quiere, no sé, algún juguete, cosas así. Entonces eso también hay que identificarlo, ¿sí? Y pues bueno, la otra parte pues es la imitación, ¿sí? Los niños empiezan a imitar más o menos entre 6 y 12 meses. Y pues bueno, muy importante saber que si el paciente tiene fallos en la imitación, por ejemplo, imitación mecánica de alguna sonrisa, de alguna cara, cerrar los ojos fuerte y también que los cierre fuerte el niño para imitar más o menos, pues también tenemos ahí datos pues de alerta, ¿verdad? Entonces,
Vamos a dar una repasada rápida a todo lo que vimos, nada más para que quede bien impreso, porque sí me interesa que esto se quede bien grabadito, ¿verdad? Entonces, a partir de los 2 meses, cuando están chiquititos, ¿qué es lo que vamos a ver? Alteraciones en el procesamiento sensorial. Acuérdense, lo sensorial es todo lo que entra por los sentidos. Todo. Eso está fácil. O sea, el niño llora mucho, demasiado, todo el tiempo, o no llora nada. Es que llora mucho, ya lo llevé al doctor, no le encuentra y no le encuentran y no le encuentran. Ah, bueno, pues ahí puede ser un dato de alarma, ¿verdad? No estoy diciendo que lo sea, pero es un dato de alarma. Ahorita voy a hablar un poquito de a qué edad se hace el diagnóstico. Digo, para saber, bueno, pues ya le vi los datos y a qué horas me van a decir si tiene o no tiene. Ahorita voy a hablar un poquito de eso de forma breve. Y pues bueno, estamos en el procesamiento sensorial a partir de los 2 meses. Ya habíamos platicado, niño que llora demasiado, niño que no llora nada, no interactúa nada. ¿Okay? La mirada a partir de los 2 meses también. Es muy común que los pacientes con autismo que están un poquito más grandes, pues batallan para sostener la mirada o sostener la mirada con algún cuidador, ¿verdad? Las reacciones al entorno, la sonrisa social, que esa se debe dar a partir de los 2, 3 meses, cuando no la tienen o la sonrisa está fija todo el tiempo sin estar motivada por nada, pues bueno, ahí también llama la atención un poquito, ¿verdad? Pues bueno, lo que ya había comentado de mayor interés por los objetos no biológicos a los biológicos, prefiere estar con otras cosas que no sean seres humanos, por así decirlo, también llama un poquito la atención. Y pues la parte de las dificultades motoras, recuerden que hay pacientes con autismo que están muy tiesitos, están duritos o están hipotónicos, eso también hay que checarlo en consulta, ¿sí? Porque es un dato ahí que se nos agrega. Y ya después vemos los pacientes que tienen trastornos de la comunicación, en el balbuceo, que eso es a partir de los 4 a 6 meses más o menos, que es balbuceo excesivo, que no se puede imitar por los papás, un balbuceo raro. O la otra, pues es que no tenga balbuceo, no tenga ninguna intención comunicativa. El balbuceo es una intención comunicativa. Él trata de comunicarse, el bebé trata de comunicarse con el cuidador balbuceando. Él está intentando comunicar algo, ¿sí? La relación con los papás, obviamente ya lo mencionamos, a partir de los 6 meses. Las expresiones faciales también a partir de los 6 meses, que estén lo que nosotros llamamos amímicos, o sea, que estén sin expresión, que estén nada más así, ¿sí? Eso es, o sea, una rigidez facial, vamos a decirlo. Y pues bueno, reacción de ansiedad ante extraños, la permanencia del objeto, la ansiedad de separación, que es lo que decíamos, entre 8 y 9 meses, recuerden. Ansiedad de separación, que es cuando el niño se estresa cuando se lo pasan a alguien que no conoce, ¿sí? Ansiedad de separación. La permanencia del objeto, que es cuando el niño ya puede jugar al peekaboo y ya sabe que está papá detrás de las manos, ¿sí? 2. Y lo de la permanencia del objeto, que es lo que comentaba. Y pues bueno, la atención conjunta también muy importante a partir de los 9 meses, ¿sí? Atención conjunta, es bien importante la atención conjunta. ¿Por qué? Porque la atención conjunta es la que determina que sí tiene una intención comunicativa con el cuidador a una edad pues, relativamente también temprana, a los 9 meses, ¿verdad? Entonces nosotros podemos pues, darnos cuenta de muchas cosas con esto, ¿sí? Respuesta a su nombre a partir de los 12 meses, ¿sí? Los gestos comunicativos o señalar con el dedo índice a partir de los 12 meses. Si no lo tiene, ahí es un dato de alerta, ¿sí? Y pues la imitación, que ya lo había comentado, entre 6 y 12 meses. Si no tiene imitación, pues bueno, ahí estamos hablando de que pues, pudiera ser algún problema, ¿sí? Ahora, ya vimos los datos tempranos, ahora unos datos generales que sí es importante que conozcan, ¿sí? Los cuidadores. Tener autismo no es nada más estrés para el niño, es estrés para papá, para mamá, para abuelita, para hermanitos, para tíos, lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, de hecho, de todos los niños con trastorno del espectro autista, de todos los niños, en cifras de Estados Unidos, del 30 al 40% de los papás mostraron un nivel de preocupación antes del diagnóstico. O sea, no se los diagnosticó el doctor Sol. Entonces eso quiere decir, imagínense, de 7 pacientes, solamente 3, perdón, de 10 pacientes, solamente 3 pares de papás, o sea, 3 padres, estuvieron preocupados, o estaban preocupados de que tuviera autismo. Entonces eso es algo que, híjole, llama un poquito la atención. Todavía no hay suficiente, vamos a decirlo como culturización, ¿sí? Porque es bien común que digan cosas como,
no, déjalo que hable, al rato se suelta, etcétera, etcétera. Pero pues no siempre es así, o sea, hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Y pues bueno, nada más de lo del estrés en los papás, en los abuelitos, tíos, primos, etcétera, muy importante. De hecho, yo estuve colaborando en un artículo ahí en el TEC de Monterrey, en donde estábamos buscando si efectivamente en México los papás de niños con autismo tenían aumento en el estrés psicológico. Y sí, se determinó que casi el 80-85% de los niños con autismo tenían papás que tenían cierta carga de estrés emocional pues considerable, que se ameritaba con un especialista, con una persona profesional para que ayudara ahí un poquito con psicoterapia, ¿ok? Entonces, ya les expliqué los datos clínicos clave tempranos en el autismo. Ok, perfecto. Entonces, yo como médico también es importante comentarles en qué niños hay que estar un poquito más vigilantes, ¿sí? Hay ciertos factores de riesgo que hacen que los niños tengan mayor predisposición a tener autismo, ¿sí? Obviamente los hermanos de un niño con autismo, si tienen un niño con autismo y luego el hermanito, pues en el hermanito también tienen que estarse fijando, ¿verdad? Los prematuros, que fueron muy prematuros, también tienen riesgo de tener autismo. Niños que sufren largas hospitalizaciones, niños con problemas así como más crónicos, niños con antecedente de que la mamá consumía drogas, consumía alcohol durante el embarazo, eso también muy importante. Y algún niño con alguna discapacidad física, psíquica, etcétera. Estos son algunos pacientes que están en un poquito más riesgo. Los prematuros, como repito, los prematuros, los hermanitos de niños con autismo, los niños que están hospitalizados por mucho tiempo, niños con enfermedades crónicas, también es importante, ¿ok? Entonces, ahora sí me van a decir, ok, ya lo identifiqué, muy bien, lo voy a llevar al doctor. Y luego, ¿cuándo me van a decir el diagnóstico? ¿Cuándo me van a decir que que tiene autismo o no tiene autismo? ¿Sí? A fin de cuentas, yo lo que digo en mi consulta, y lo sigo diciendo aquí, es muy importante. Que tenga autismo no es lo importante, ¿sí? A mí, el hecho de que tenga autismo, la verdad es que yo les aseguro que todos los que estamos en esta audiencia, todos, hemos convivido más de una vez con un paciente con autismo adulto y ni cuenta nos hemos dado, ¿ok? Muy importante. Lo primero que se tiene que enfocar casi siempre, en la mayoría de los casos, es en el lenguaje, ¿sí? Necesitamos pasar esa barrera. Necesitamos que el niño hable primero. Si el niño habla, cruzamos una barrera muy grande porque él ya se va a entender y nosotros lo podemos entender, ¿sí? Nosotros lo podemos entender y él nos puede entender, perdón. Entonces, eso es muy importante, ¿sí? Si tiene lenguaje, es mucho más difícil que se frustre. Porque imagínense, siempre pongo este ejemplo en mi consulta, siempre. Imagínense que ustedes no hablan, o sea, usted que me está viendo no habla, pero quiere una hamburguesa o quiere una pizza no sé, del Domino's este viernes. Ok, muy bien. Bueno, quiere una pizza del Domino's este viernes. Pero como usted no habla, pues, ¿cómo le van a entender que quiere una pizza del Domino's? ¿Me explico? Entonces, pues los papás no pueden adivinar, no son magos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El niño se va a empezar a frustrar. Frustración, frustración, frustración. Y cuando se frustra lo suficiente, empiezan con ciertas conductas que ya son más notorias. Como por ejemplo, pellizcos, golpes, empujones, patadas, mordiscos, gritos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es porque el niño sea malo, es porque el niño está frustrado, no tiene lenguaje. Entonces, ya que cruzamos la barrera del lenguaje, bueno, pues ahí sí, ¿verdad? Ahí sí ya mínimo te dice pizza, pizza. Bueno, quiere pizza. Bueno, ok. Entonces ya le compras una pizza. Ok, bueno. Es un ejemplo muy, muy general, pero es lo de la vida diaria. O sea, es lo que literalmente me pasa en la consulta todo el tiempo. ¿Sí? Es súper, súper, súper común. Entonces, como les digo, a mí no me importa que tenga autismo. Yo conozco pacientes con autismo que son totalmente normales, pero esto fue porque tuvieron una intervención temprana, número 1, y 2, tuvieron una red de apoyo adecuado. Háblese de psicoterapeutas que les dieron buena terapia, una red de apoyo familiar buena y adecuada, que es lo que importa mucho para que estos pacientes se lleguen a desarrollar. Y pues bueno, que les hacen poco a poco con las terapias, ya sea terapia de lenguaje, terapia conductual, los hacen como llevar a cabo conductas que, no me gusta el término, pero pues hay que usarlo, conductas como socialmente aceptables, ¿sí? Que no grite o que no llore sin motivo, que no se ría sin motivo,
cosas así. Todo eso es con terapia, ¿sí? Entonces, como les digo, que tenga autismo como tal, no me molesta, o sea, no me quita el sueño. A mí lo que me molesta, lo que me interesa más bien, no que me moleste, sino lo que me interesa es que el niño hable primero y luego ya después vemos. Muchas gracias, Isaac, saludos. Entonces, pues muy importante ahí esta parte de la comunicación, del lenguaje, que es lo básico, es lo fundamental en pacientes con autismo, ¿sí? Ahora, ¿cuándo cribar? ¿Cuándo me le van a hacer las preguntas para saber si tiene autismo o no el doctor? Bueno, hay muchas pruebas, hay muchos cuestionarios. El que yo uso mucho es uno que se llama MChat. Es un cuestionario que es muy sencillo, son 20 preguntas, no nos tardamos ni 5 minutos. Es preguntas de sí o no, bien fácil. Y acorde a los resultados de esas preguntas, ahí ya le decimos, ¿sabe qué? Su hijo tiene riesgo leve, moderado, severo de tener autismo. Bueno, muy bien, entonces ya se mandan a las pruebas, ¿sí? El diagnóstico completo, el diagnóstico total, ¿cómo se va a hacer? Por medio de una prueba que se llama A22 o el ADR, ¿sí? Son dos pruebas, el A22 o el ADR. Son dos pruebas. Con esas, si dicen esas pruebas que tiene autismo, ¿sí? Pero primero se hace el cribado en consultorio, se hace como la pesquisa, como el tamizaje. Entonces yo lo hago en consulta, en el consultorio imprimo la hoja o en la computadora y ahí le voy tachando, paz, y me da una sumatoria y pues ya podemos saber. Ahora, el autismo como tal se diagnostica así, francamente. El paciente tiene un trastorno del espectro autista hasta los 31 meses, después de los 2 años y medio. ¿Por qué tan lejos? ¿Por qué tanto? Bueno, es que es en esa época, en esa etapa de la vida, donde ya están establecidos los síntomas, ahorita te contesto, Melissa, claro que sí. Ya están establecidos los síntomas y ahí es donde se puede hablar de diagnóstico franco. Pero el MChat se debe poner entre el año 4 meses, el año 6 meses, más o menos 16, 18 meses, y los 24 meses, y los 2 años, ¿sí? Ahí se pone la escala. Se puede poner antes, o sea, entre, no sé, si tiene 1 año y 10 meses, perfecto, se puede poner. O sea, se puede hacer la valoración, no importa. Entonces, pues ahí es muy importante saber qué tiempos. Ustedes, obviamente, si... ¿Qué hay de los otros atrasos? Muy bien, ahorita les contesto, claro que sí. Es importante saber que primero se debe tamizar y luego se debe de ya hacer la prueba confirmatoria, ¿verdad? Entonces, déjenme nada más checar algunas preguntas. Mariela Cepeda, buenísimo el MChat. Sí, la verdad es muy bueno, sirve mucho para tamizar. Yo lo uso bastante. Hay muchas, está la Jaicea Levanta, hay muchas pruebas. Pero a mí me gusta mucho usar el MChat primero de cribado y luego ya los mando a que le hagan el A22 o el ADR. Entonces, muy importante, el MChat se hace entre 18 y 24 meses, se puede hacer un poquito después, un poquito antes, no hay problema. Y ahí es muy importante que el diagnóstico se hace a partir de los 2 años y medio, ¿sí? Antes de eso se le considera riesgo de presentar trastorno del espectro autista, ¿sí? Riesgo de. Pero eso no es impedimento para que empiecen la terapia, ¿eh? O sea, si tiene 18 meses y no dice ni una palabra, aguas, hay que meterlo a terapia de lenguaje, pero intensivo, ¿sí? Hay que meterle duro ahí al lenguaje. Bueno, ahora vamos a contestar algunas preguntas. Aquí me comenta, doctor, ¿es verdad que la prevalencia es más alta en varones que en mujeres? En general, la prevalencia depende mucho del lugar, ¿sí? Por lo general, cuando es en varones es más común, pero suele ser más leve. En las mujeres es un poquito menos común, pero cuando lo tiene es más severo. Esa es como que la tendencia más o menos del autismo en nuestro medio. O sea, varones más común, pero más leve. Mujeres menos común, pero más intensos los síntomas, vamos a decir. Como que requieren un poquito más de terapia, un poquito de mayor intervención, ¿verdad? Otra cosa muy importante. Hay un síndrome específico que se llama síndrome de Rett. El síndrome de Rett es como autismo franco en mujeres que tienen una regresión del desarrollo y tienen el típico patrón del lavadito de manos. Siempre están así como lavando las manos, haciendo movimientos raros con las manos, se las ven y así. El síndrome de Rett, antes en la clasificación pasada,
estaba literalmente clasificada como un trastorno del espectro autista. Pero ahorita ya es un ente separada, pero como quiera tienen características de autismo, ¿ok? Importante. Entonces, recalcando, varones, más común, más leve. Mujeres, menos común, pero pues los síntomas un poquito más fuertes. Estas son cifras generales, ¿ok? No es a fuerza de la cifra de México, la cifra de Monterrey, la cifra de... nada de eso, pero es la tendencia general que marcan los estudios. Ahora, otros atrasos del desarrollo que no son autismo. Claro que sí, con este tipo de problemas es con lo que, digo, obviamente no es por echarle tierra a nadie ni mucho menos, pero sí me ha pasado que muchos pediatras generales me dicen, no, déjalo que se suelte, déjalo que hable, le falta tantito, dale chance y así, y eso genera un retraso en cierto desarrollo. Por ejemplo, un retraso del lenguaje simple, vamos a decir, por ejemplo, otro atraso en el desarrollo, vamos a decir, no sé, que el niño no habla, y usted me preguntará, bueno, ¿y cómo sé yo que no habla, pero que no tiene autismo? Ah, pues muy fácil, porque el autismo es un espectro de cosas. O sea, el niño que no habla, pero sí tiene contacto visual, sí busca a otros niños, sí quiere jugar con otros niños, sí tiene atención conjunta, sí se ríe con los papás, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo más probable es que tenga un retraso del lenguaje. Y del retraso del lenguaje se parten otros abanicos muy grandes. Puede ser expresivo o puede ser receptivo, ¿sí? O sea, que él no emita lenguaje o que él no entiende el lenguaje, ¿sí? Y de esas dos se desprenden otros 4 subtipos, que sería fonético, semántico, sintáctico y pragmático, ¿sí? Pero no es el caso de esta plática, pero a lo que voy es de que sí, efectivamente, hay muchos atrasos del desarrollo que se confunden con autismo, pero hay que tener ese ojo clínico y ese entrenamiento para poder dilucidar más o menos la sospecha, porque hay pacientes que efectivamente se confunde. Yo he tenido pacientes que los manda el pediatra porque tienen déficit de atención. No, es que el niño no pone atención en la escuela. Y tómala, tiene autismo, ¿sí? Tengo niños, ayer creo que me llegó una paciente en consulta que me dice, oiga, ¿sabe qué, doctor? Venimos porque la niña no puede pronunciar cierta letra. Ah, ok, bueno. Entonces ya interrogando un poquito más, oiga, ya sé esto, ya sé esto. Sí, ¿sabe qué? Sí. Ah, bueno, pues ahí tiene un trastorno del habla, porque no puede pronunciar. O sea, la parte anatómica es la que no le permite. Por ejemplo, el frenillo corto, ese es un trastorno del habla. Pero pues también tiene autismo. Entonces, o también, pero eso yo lo dilucidé, yo lo descubrí porque estuve preguntando y preguntando, porque la conducta que tenía en consultorio era un poquito distinta, etcétera, etcétera. Entonces sí me llamó un poquito la atención. Y pues bueno, hay otros retrasos del desarrollo. Por ejemplo, los niños que no se sientan, por ejemplo. ¿Sabe qué? No se sienta, doctor. Ya tiene 6 meses y no se sienta. Ah, bueno, no pasa nada. Le puede dar chance hasta los 9. A los 9 meses es el límite para que se siente. Si después de los 9 meses no se sienta, pero tiene atención conjunta, se ríe con los papás, tiene intención comunicativa, no tiene conductas anormales, pues bueno, estamos hablando de un trastorno del desarrollo psicomotor o motor y no de autismo propiamente. O sea, el autismo tiene que juntar ciertas características que a veces son muy sutiles. Pero pues todo, o sea, el paciente lo vemos siempre en un contexto grande, o sea, siempre en un contexto grande, viendo todos los signos, todos los síntomas y no como esquinar el pensamiento, porque si no, invariablemente nos vamos a equivocar, ¿sí? Espero haber contestado su pregunta. Vamos a ver si hay alguna más. Vamos a ver. La medicación en específico, la risperidona, ¿es fiable utilizarlo para los síntomas y a largo plazo? Ok, esta es muy buena pregunta porque también me la preguntan bastante en la consulta. Los únicos 2 medicamentos aprobados por la FDA para el tratamiento del autismo se llama risperidona y aripiprazol. El aripiprazol es caro y está difícil de conseguir en México, la verdad. Y pues bueno, nos queda la risperidona. Hay otros medicamentos que también se usan, pero yo por lo general me voy por lo que está aprobado por la FDA, por lo seguro, ¿sí? La risperidona sí, la risperidona está indicada, pero hay que saberla usar. Hay que usarla con responsabilidad. ¿Por qué? Porque la risperidona, como los pacientes con autismo a veces son muy impulsivos, la risperidona lo que hace es modular la conducta. La risperidona es para los niños agresivos, casi, para modular la conducta. Niños que les pegan a los papás, niños que son muy impulsivos, que se arrancan el pelo, que se agreden solos, que se golpean con la pared, cosas así. La risperidona es ideal. Nada más que hay que saber utilizar las dosis. Es muy segura, nada más que el problema de esto es que aumenta de peso, ¿sí? Es importante, ese efecto adverso importante. Aumenta de peso, número 1, y da sueño. Por eso yo siempre lo doy en la noche. De hecho, hasta medio se les corrige ahí el trastorno del sueño, porque los trastornos del sueño son muy comunes dentro del trastorno del espectro autista. De hecho, el autismo como tal
viene acompañado siempre, casi nunca viene solo. Siempre tienen trastornos de ansiedad, epilepsia, trastornos del sueño, trastornos del estado de ánimo, siempre vienen con algo. Y la risperidona pues es un antipsicótico que es muy bueno contra los síntomas de autismo consistentes en la agresividad principalmente. ¿Y es seguro utilizarla a largo plazo? Claro que sí, es segura siempre y cuando se utilice la dosis correcta, se esté monitoreando constantemente en consulta con el neurólogo y esté acompañado de cierto tipo de terapia conductual, de terapia de lenguaje, etcétera, etcétera, ¿sí? La idea, al menos en mi práctica, no es dejarlos con medicamento de por vida. Al contrario, yo soy antimedicinas, por así decirlo. Entre menos medicina, con menos medicina los tenga, mejor. Todo con terapias, todo con conducta, todo con cambio de hábitos en casa. Pero pues cuando se necesita medicamentos, pues gracias a Dios y a los estudios que he realizado por todos estos años, tengo la experiencia de recomendar o recetar los medicamentos que se necesiten. A fin de cuentas, se tiene que hacer lo que se tiene que hacer por el niño. Y obviamente también se respeta la decisión de los papás, pero a mí la verdad me gusta usar la risperidona mucho, pero solo cuando es necesario, ¿verdad? Pero sí, es muy buena para la conducta y es segura usarla a largo plazo, claro que sí. Nada más hay que estarla monitoreando en consulta de forma frecuente, sobre todo el aumento de peso y cómo le cae. Porque también a unos niños les duele la cabeza, los ponen irritables, les duele la panza, entre otras cosas. Entonces, pues muy importante conocer los efectos adversos, que también el médico debe de informar antes de recetarlo y antes de que el niño se la tome, ¿correcto? Muy bien, entonces eso también. Bueno, la cita con mucho gusto. Si gusta seguirme en mis redes sociales, es lozano.neuropediatra, con mucho gusto. Y me manda un inbox o igual ahí en mi Instagram, en lozano.neuropediatra. Ahí tengo mi número de teléfono y todo, con muchísimo gusto. Y ahorita les digo otros datos de la consulta también. El seguimiento de niños con autismo, la importancia de un equipo multidisciplinario, súper importante, también muy buena pregunta, les voy a explicar por qué. Es muy importante, como les comentaba, el autismo no viene solo, el autismo es un trastorno que se acompaña de múltiples trastornos concomitantes que se les llaman comorbilidades, ¿sí? Estas comorbilidades se tienen que atender por múltiples personas, ¿correcto? Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo para ilustrar un poquito mejor. El seguimiento de niños con autismo, sí. Yo tengo a Panchito Pérez, que tiene autismo, ok, no habla, es agresivo con los papás y está creciendo, ya tiene, no sé, 4 años, ok, perfecto. ¿Qué es la importancia? La importancia del equipo multidisciplinario es lo siguiente. El niño es agresivo, ok, el neurólogo le va a poner la risperidona y lo va a mandar a terapia conductual. Ok, eso ya lo hizo el neurólogo. Pero la terapia cognitivo-conductual, ¿quién la da? Los neuropsicólogos. Entonces ya tenemos 2 personas trabajando en pro del niño, ¿sí? El equipo multidisciplinario. Estamos hablando de equipo multidisciplinario profesional, pero a mí también me gusta mucho incluir siempre a los papás. Los papás son clave, ¿sí? Los papás son los que dictan la pauta, ¿sí? Si bien el niño tiene capacidades con las que nace, los papás, el apoyo, la red familiar, todo eso es clavísima para evitar que lo etiqueten, para evitar que le digan el niño raro, el niño con autismo, el niño feo, el niño que le gustan cosas raras, el niño que no habla. Eso está totalmente prohibido. Los papás, como parte del equipo multidisciplinario, tienen que evitar las etiquetas. Las etiquetas son lo peor, ¿sí? Entonces, estamos hablando de médico neurólogo, estamos hablando de neuropsicólogos que proporcionan la terapia, logopedas, los doctores que tratan ahora sí la parte del lenguaje ya más intensivamente, muchas otras cosas. El dentista, súper importante el dentista. También los pacientes con autismo a veces tienen pica, comen cosas que no deben de comerse, se lastiman los dientes, tienen que ir al dentista, equipo multidisciplinario. ¿Qué otra cosa? Muy importante, psicología para los papás, para los cuidadores, súper importante. Uno no puede dar lo que no tiene. Entonces, ¿cómo los papás van a darle apoyo a un paciente con autismo si ellos mismos no están apoyados? Imagínense, si el papá trae el ánimo bajo porque su niño tiene autismo, que no habla, que es agresivo, que es totalmente comprensible,
pues obviamente no va a ser el mismo resultado el que le va a brindar al paciente. O sea, no, el paciente no va a estar tan bien estimulado como si el papá estuviera pues tratado con un profesional, si estuviera con algún psicólogo que lo escuche y todo, que lo motive, etcétera, etcétera. Entonces ya estamos hablando, mira, ahí les dije 6 ya. O sea, son neurólogo, neuropsicólogo, logopeda, dentista, psicólogo, igual, el pediatra general, muy importante, porque los pacientes con autismo también, que se enfermó de la panza, muy común. Entonces, también muy importante, el pediatra general, también para el seguimiento. Entonces ya tenemos 6 elementos del equipo multidisciplinario. Es sumamente importante que no lo vea nada más el neurólogo. Eso es casi que pecado. O sea, debe tener un equipo multidisciplinario para atender las diferentes condiciones que tiene el niño. Y eso le va a ayudar al niño a desarrollarse mejor. Aquí la idea, o al menos lo que yo tengo en mi práctica bien establecido, es lo siguiente. Siempre hay algo que hacer por el paciente. Siempre. Así que le di que lo más mínimo que se puede, pero se hace. Así ya, pues, que ya no va a hablar. No, sí va a hablar. Sígale, y sígale, y sígale, y sígale. Siempre hay algo que podemos hacer por nuestro paciente. Eso de que no hay nada que hacer, eso es pura mentira. Siempre hay algo que hacer por nuestro paciente, ¿sí? Y la idea mía en mi práctica, que siempre me han enseñado mis maestros y en los libros bien dicen, es tratar de empujar, por así decirlo, lenguaje figurado, tratar de empujar al niño a sus máximas capacidades para que tenga un máximo desarrollo en la sociedad. Esa es la idea. Y la idea de esto, pues, es transmitirles la identificación temprana de los datos, para que de esta forma se identifique temprano, se intervenga temprano y su desarrollo sea máximo, lo más que se pueda, para que sea lo más funcional en la sociedad, ¿sí? Y volvemos a lo mismo. Pacientes con buena red familiar, con buenos neurólogos, con buenos psicólogos, con buenos terapeutas, con buenos dentistas, con buenos pediatras, con buenos... todo les va bien. Nada más que la idea es... O sea, lo clave es con lo que empiezan los papás, que es el reconocimiento temprano de los datos de alarma, que son los que les comenté ahorita, ¿verdad? Y pues bueno, espero haber respondido esa pregunta. Dice, la epilepsia si se trata con valproato de magnesio u otro medicamento se retire definitivamente. Bueno, esto es un tema totalmente aparte, pero si bien es cierto que la epilepsia es más común en los pacientes con autismo, la epilepsia tiene diferentes orígenes, vamos a decirlo así, ¿sí? En general, y hablando en términos muy generales, les comento, un paciente con epilepsia se tiene que mantener con anticonvulsivo al menos 2 años, sin crisis, tomándose la medicina y con electro normal para empezar a valorar el quitarle el medicamento, ¿sí? Pero hay veces en los que, por ejemplo, tienen epilepsia por una malformacioncita cerebral o un pedacito de cerebro que no se formó bien y eso es lo que está disparando las neuronas anormalmente, es lo que le da crisis. Bueno, ahí sí se extiende a 5 años. Tiene que tener 5 años con medicamento, sin crisis y con electro normal para valorar quitarle la medicina, ¿sí? El valproato es excelente medicamento, pero no es el único. Hay miles de anticonvulsivos que son muy buenos, nada más que hay que saber identificar qué tipo de epilepsia tiene para tratar de controlarlo con tal o cual medicamento, ¿sí? Está la oxcarbazepina, la carbamazepina, la levetiracetam, la motrigina, valproato, estiripentol, clobazam. Hay muchos, pero hay que saber cuál poner para cada caso, ¿sí? Y se retire definitivamente, pues como le comentaba, depende mucho del tipo del origen de la epilepsia que estamos viendo. Cada paciente es un mundo, cada paciente es un examen, cada paciente es un reto y cada paciente es un libro de medicina diferente. Entonces, dependiendo. Pero en general, el valproato es excelente medicamento, yo lo uso mucho, pero pues tiene sus indicaciones, ¿verdad? Y pues sí, es más común la epilepsia en pacientes con autismo. Esteban, un saludo, compadrito. Muchas gracias. Gracias por el apoyo. Dice, ¿los padres influyen en el comportamiento de los niños con autismo? Pues sí, evidentemente sí. Sabemos bien que a pesar de que tengan autismo los niños, pues los niños, a pesar de tener autismo, pues siguen siendo niños y siguen siendo esponjitas, todo imitan, ¿sí? El niño tiene que, independientemente de que hable, que no hable, etcétera, 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 de todo eso, independientemente, el niño tiene que estar en un ambiente familiar, tiene derecho a estar en un ambiente familiar tranquilo, en un ambiente familiar con armonía, en un ambiente familiar que le permita desarrollar sus capacidades, a pesar de que tenga una dificultad para el desarrollo, para hablar, para controlarse, etcétera, etcétera, tiene que forzosamente estar en un ambiente propicio para el buen desarrollo. Como les comentaba,
Uno no puede dar lo que no tiene. Si yo como papá estoy enojado, ejerzo violencia contra mi esposa, ejerzo violencia contra mis otros hijos, estoy frustrado porque, no sé, mi hijo tiene autismo, no sé, alguna otra cosa así, pues es obvio que el paciente con autismo que vive en casa, pues no se va a sentir en confianza de desarrollarse, de dar un abrazo, de dar un beso, de acercarse. Entonces, es muy importante esto, es muy importante que los papás estén, es muy difícil a veces, porque los pacientes con autismo son pacientes difíciles, o sea, conductualmente son difíciles de manejar y de controlar. Hay que aceptarlo y hay que quitar el estigma, ¿sí? Son difíciles y se requiere de mucho valor, se requiere mucha persistencia, mucha disciplina y mucha perseverancia por los papás para sacar adelante a algunos de ellos, porque tienen autismo bien severo. Entonces yo diría que sí, los papás definitivamente influyen en el comportamiento de los niños con autismo, totalmente. Pero como comentaba en la pregunta previa, es muy importante que tenga un equipo multidisciplinario, ¿sí? Entonces, muy importante esto. Déjenme nada más ver si hay alguna otra pregunta. Bueno, por el momento no hay ninguna otra pregunta. No sé si tengan alguna otra pregunta. Si sí la tienen, por favor, escríbanmela. Si no es ahorita, acuérdense que no hay preguntas tontas ni preguntas mensas. O sea, ustedes pregunten así lo más básico que se les venga a la mente y con mucho gusto se la respondo, ¿sí? Espero esta plática les haya sido de utilidad. Estaré en contacto con el Hospital San José de Monclova. Yo radico en Monterrey, yo vivo en Monterrey. Aquí yo tengo mi práctica. Trabajo en una clínica de neurología y además tengo mi consulta privada. Además hago guardias de urgencias de pediatría. Estoy en urgencias también. Y pues bueno, también estoy disponible en lo que se les ofrezca. Este fin de semana, yo soy de Monclova, Coahuila, entonces este fin de semana voy a estar acudiendo a la ciudad de Monclova. Por si a alguien se le ofrece hacer alguna cita o algo que valore a su paciente, a su niño, a su nieto, a su sobrino, lo que ustedes quieran, con muchísimo gusto los atendemos. Y si está en alguna otra parte de la República, igual, con mucho gusto se puede hacer alguna videollamada para dar alguna orientación, para dar algún diagnóstico presuntivo, para aplicarles el M-Chat en caso de que sea necesario. Entonces, lo que ustedes necesiten, si me quieren contactar, ahí está mi Instagram. Mis redes es lozano.neuropediatra, tanto en Facebook como en Instagram y en TikTok también. Y pues bueno, muchísimas gracias. Dice aquí una última pregunta. ¿La dentición por retraso del desarrollo también le afecta? Pues sí, en realidad tiene que tener cierto seguimiento, como comentaba, con el odontólogo pediatra. Recordemos que también la dentición como tal está en los genes, o sea, los dientes salen porque están programados para salir, pero se ayuda a que salgan los dientes cuando se les brinda cosas que masticar. Por ejemplo, las mordederas frías que se recomiendan, a veces hasta recomiendan algunos doctores el apio frío para que lo estén ahí mordiendo y eso hace que salgan un poquito más rápido los dientes, ¿ok? A ver, dice la dentición por retraso del desarrollo también Pues sí, o sea, el retraso en el desarrollo lo que hace es que pues a lo mejor no van a probar ciertas texturas, no se les va a dar de comer tan pronto, van a tener problemas de la deglución, también es probable, y sí, también puede afectar a la dentición como tal, definitivamente. Por eso, como le comentaba, por eso la importancia del equipo multidisciplinario, siempre, ¿sí? Una red familiar adecuada, todo el equipo médico profesional debe estar ahí. Y bueno, antes de retirarme, quisiera nada más, si hay alguna persona Ceci Campos, gracias Ceci, te mando un abrazo. Si hay alguna persona aquí que efectivamente conoce o tiene algún paciente o está a cargo de algún paciente con autismo, yo también consulto en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y estuve hace como 2 meses que estuve con el centro CENPI, que es el centro ahí de desarrollo que tratan autismo. Nada más quiero expresar lo mismo que les digo a ellos y lo mismo que les digo a los papás en la consulta. Este tema del autismo es una condición seria, es una condición que amerita intervención temprana. Es una condición complicada, la mayor parte de los casos es complicada, hay que decirlo, pero yo siempre estoy en pro de que se desarrolle el niño de forma adecuada,
como les repito, es empujar al niño lo más que se pueda para desarrollar sus capacidades al máximo, ¿ok? Y muy importante, muy importante mencionar mi respeto, mi admiración, muy importante comentarlo, la verdad es que sí, mi admiración a todos los cuidadores de pacientes con autismo. No está fácil, no cualquiera se la avienta, está difícil, pero estoy seguro y confío plenamente en que con una intervención adecuada, una intervención temprana, una adecuada red familiar, un adecuado asesoramiento profesional por parte de los médicos, neurólogos, psicólogos, pediatras, dentistas, todo, yo creo que estos pacientes pueden salir adelante, y esa es la idea de esta plática, y esa es la idea de que yo ejerza la neurología. Digo, obviamente atiendo muchos más padecimientos, pero el autismo es algo que veo muy constantemente, y me mueve mucho el hecho de sacar a estos muchachos y muchachitas adelante, porque pues ellos también son niños y quieren disfrutar. Entonces la idea es esa, la idea es tratar de explotar sus capacidades al máximo con una intervención temprana, identificando todo, y pues nada más, o sea, seguir trabajando por ellos. Hay que seguirse actualizando como médico, hay que seguirse actualizando, hay que seguir trabajando por ellos, hay que seguir leyendo artículos, hay que seguir yendo a congresos, hay que seguir haciendo todo, pero todo es en pro del niño, siempre en pro del niño, ¿correcto? Tenía una pregunta, ¿cuál es, doctor? ¿Puede mencionar nuevamente su contacto o página? Sí, claro, es lozano.neuropediatra. Así me llamo en Facebook, en Instagram y en TikTok, ¿sí? TikTok ahí es un poquito para... me gusta ahí un poquito porque también hacen muchos comentarios en TikTok, la verdad. La vez pasada hice uno de unos mitos en pediatría y no, hombre, me preguntaron un chorro de cosas. Es más, la gente me enseñó mitos que ni siquiera yo me sabía, ahí les encargo. Entonces, pues es muy padre. La verdad es que la interacción con tanta gente me gusta mucho, y pues con mucho gusto lo que necesiten. Que dejen guardado el like, pues bueno, igual ahorita le comento al personal del Hospital San José de Monclova, con mucho gusto. Y pues ya para terminar, quiero agradecerles mucho su tiempo por escucharme. Espero les haya sido de utilidad mi plática. Todo mi conocimiento que yo fui adquiriendo con los años lo estoy vaciando en ustedes de una forma, tratando de que sea un poquito más simplificada para que ustedes puedan identificar temprano este tipo de problemas. Y bueno, como les comentaba, yo trabajo en Monterrey. Si gustan agendar una cita conmigo, excelente. Este fin de semana voy a ir a la ciudad de Monclova, porque yo soy de ahí, y voy a consultar en el fin de semana. Así es que si gustan agendar alguna cita, si tienen alguna duda, quieren agendar algo, con muchísimo gusto. Si están en alguna otra parte de la República, podemos hacer alguna videollamada o algo, y con mucho gusto les doy la asesoría. Gracias por la información, por el interés por los niños autistas. No, por nada. Les agradezco mucho su tiempo, y sin más por el momento, pues me despido. Ahí están mis redes, lo que se les ofrezca con muchísimo gusto, y pues bueno, aquí estamos. Muchísimas gracias. Igual espero a que todos se salgan, por si hay alguna otra pregunta. Pero yo aquí lo voy a dejar prendido hasta que ya no tenga viewers. Muchas gracias. Aquí como quiera voy a estar al pendiente. ¿Cada cuánto estoy yendo a Monclova? Pues bueno, mire, por lo general estoy yendo a más o menos en un mes. Me quedo 2 semanas en Monterrey, una en Monclova y una en Nuevo Laredo. Entonces, más o menos así le hago. A veces se me juntan muchos en Nuevo Laredo y me voy para allá. A veces me juntan muchos en Monclova y me voy para allá. O sea, no estoy así como muy fijo, pero trato de fijar fechas para que los que gusten vayan agendando, ¿sí? Trato de fijar alguna fecha, pero como quiera. Si usted tiene alguna duda o algo, con mucho gusto contácteme, y vemos la manera. Me voy a Monclova a ver a su niño,
o hacemos videollamada y luego me voy a Monclova, o hacemos la pura videollamada, o igual me espera que yo llegue a Monclova y con mucho gusto ahí agendamos, o no importa. La idea es ver al niño para que mejore si tiene alguna duda. No se quiere ir por si preguntan otra cosa. Bueno, no, pues aquí yo estoy. Todavía hay algunos viewers. Como quiera esperamos ahorita unos 3, 4 minutos más. Si no hay ninguna otra pregunta, pues igual damos por concluida la sesión. Como quiera voy a estar intentando de dar pláticas por este medio recurrentemente. Y pues con mucho gusto. ¿Sí? No, de nada, Maggie Olivares, de nada, aquí andamos a la orden. Me pueden seguir en mis redes, me pueden echar un WhatsApp, mensaje, lo que ustedes gusten. Muy bien, aquí como quiera voy a esperar. Bueno, yo creo que ya se está saliendo la gente, ya podemos dar por concluido y no han habido más preguntas, así es que Melissa, sí, claro que sí, señora, con mucho gusto, con muchísimo gusto. Si gusta mandarme un inbox ahí por Instagram o por Facebook, o me habla, o mándame WhatsApp, como usted quiera, y agendamos la cita. Por ahí voy a andar, llego el día de mañana, pero hasta la tarde. El día de mañana en la tarde, y creo que todavía tengo espacio el domingo y me retiro el lunes. Entonces me retiro el lunes en la mañana, entonces igual el lunes en la mañana pudiera ser también. Pero sí, mándeme un mensaje, mándeme WhatsApp o inbox, lo que usted quiera, y agendamos con mucho gusto. ¿Sale? Yolanda, Rocío, gracias por todo. No, gracias a ustedes por su tiempo, por escucharme. Muchísimas gracias, les agradezco mucho y aquí andamos a la orden. Aquí andamos a la orden y lo que se les ofrezca, ahí están mis redes, ahí están mis números, ahí está todo. Un saludo a Taxfi. Un saludo ahí a Taxfi, que es ahí el TikTok de mi hermana. Me dijo, mándame saludos. Entonces ahí le mando saludos. Saludos a Taxfi. Muy bien. Muy bien. Bueno, voy a dar por concluido. Muchísimas gracias. Lo que se les ofrezca, aquí ando en mis redes, estoy al pendiente. Mi celular personal, lo que se les ofrezca, ¿correcto? Espero haya sido de utilidad la plática que les impartí. Mis conocimientos basados en ustedes y pues bueno, muchísimas gracias. Nos vemos. Con permiso.